componente a sub 3. Y el vector va a formar un ángulo con el eje Z. Ese ángulo con el eje Z lo vamos a llamar gamma, ¿sí? Que es esta letrita que apareció acá. Ese ángulo, si yo lo quiero calcular, tengo que hacer que el coseno de gamma es la tercera componente dividido el módulo del vector. ¿Sí? O sea, se calcula igual que antes, pero se le agrega esta tercera componente, entonces se agrega un tercer ángulo que es el que forma con el eje Z. Ahora vamos a ver un ejemplito. Bueno, ejemplo. Dice, sí. O sea que si ahora se quiere graficar, se tiene que agregar el eje Z. Claro. Lo que pasa es que en estos no les vamos a pedir mucho graficar, porque graficar en 3 dimensiones a veces es medio complicado. Sí puede pasar que ustedes cuando están estudiando aprovechen el GeoGebra para graficar, que la verdad que hace muy visible muchas cosas que por ahí ayudan a entender, pero no les vamos a pedir que grafiquen ustedes. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, dice, hallar los ángulos directores del vector A, el vector de componentes 2, 0, menos 2. O sea, si este lo graficamos con GeoGebra, a ver dónde anda, sería este. El 2, 0, menos 2. Sería este vector que está acá en naranja. Bueno, este vector forma un ángulo con el eje X, que el ángulo que forma con el eje X es con el eje rojo, es este de acá. Este va a ser nuestro alfa. Y para calcular ese ángulo alfa, lo que vamos a hacer es plantear que el coseno de alfa, que es el ángulo que forma con el eje X, es la primera componente es la que podemos llamar la A sub X o la A sub 1. La primera componente dividido el módulo del vector A, que el módulo del vector A lo podemos calcular y va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más la tercera también al cuadrado, o sea, es cada una al cuadrado. O sea, queda la raíz de 4 más 4, la raíz de 8. Como es un número irracional, lo dejamos así expresado. Bueno, si querés el ángulo alfa, este coseno pasa como arco coseno. ¿Por qué estaba el 1 ahí? No, porque me equivoqué, no va 1, ¿qué va ahí arriba? 2. 2. Va, ahí va. Ya decía yo, ¿no? ¿De dónde salió el 1? El 2. Va este 2, sí, gracias. Bueno, entonces queda el coseno, lo paso para el otro lado, pasa como arco coseno de 2 sobre raíz de 8. Bueno, agarren la calculadora. Arco coseno hay que poner shift coseno de 2 dividido raíz de 8. Y esto me da 45, o sea, 45 grados. Eso es lo que mide ese primer angulito, el que forma con el ángulo, con el eje X. Ese ángulo que forma con el eje X es de 45 grados. Bueno, vamos ahora a ver el ángulo que forma con el eje Y. Con el eje Y sería con el eje verde. Con el eje verde, el ángulo que está formando es este de acá. Ese es el que vamos a llamar beta, ¿sí? Esto es X, esto es Y y el azul es Z. Bueno, vamos a ver lo que forma ahora con el eje Y, beta. Entonces vamos a hacer el coseno de beta, es la segunda componente, o sea 0, sobre el módulo del vector que es raíz de 8.
Bueno, va a quedar 0 dividido eso, que es 0. O sea que queda que el coseno de beta es 0. O sea que beta es el arco coseno de 0. Bueno, el arco coseno de 0, ¿sí? Si lo hacen con la calculadora, ponen shift coseno de 0, nos da 90 grados. O sea que ese es un ángulo recto. Por ahí, por el ángulo que yo le puse acá, por el enfoque que le di, no se ve bien, pero con el eje, con este eje, este vectorcito naranja está formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Recto. A ver, ahí. Ahí por ahí se ve bien, ¿sí? De 90 grados. Bueno, me falta el ángulo entonces con Z, ¿sí? El ángulo con Z va a ser este ángulo de acá, que lo voy a llamar gamma. Entonces este de acá 90. Bueno, y gamma va a ser el coseno de ese ángulo gamma, que es el que forma con el eje Z, es la tercera componente, que la tercera es menos 2, muy bien, dividido el módulo del vector, raíz de 8, eso siempre queda igual. Bueno, para calcular el coseno lo pasas como arco coseno de menos 2 sobre raíz de 8 y esta cuentita la haces con la calculadora. Te va a quedar arco coseno de menos 2, pueden usar este menos que está acá arriba, dividido la raíz de 8, y me queda 135 grados. O sea, este ángulo que forma con el eje Z es de 135 grados. Ahí tengo mis 3 ángulos directores. El que forma con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Acá en el grafiquito me dio que esto se veía, los ángulos son de 45, de 90 y de 135, y acá tenemos los 3. El de 45, que es el que forma con el eje X, el de 90, que era el que formaba con el eje Y, y el más grande, el de 135, que es el que forma con el eje Z. Bueno, repasemos las operaciones que teníamos hasta acá. Amigo, porque ayer tuve que el módulo del vector, ahora que tiene 3 componentes, se va a calcular igual que antes, pero se le agrega la tercera componente. O sea, vas a hacer la primera al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, y a eso le sacás la raíz. Así vas a sacar la norma o el módulo de un vector. ¿Cómo vas a sumar vectores ahora? Bueno, para sumar vectores lo mismo que antes. Vas a sumar la primera más la primera. La primera más la primera. Si querés hacer el vector U más el vector B. La segunda más la segunda. Y la tercera más la tercera. O sea, se le agrega esta parte de la tercera componente. ¿Cómo vas a restar vectores? Bueno, igual. A la primera le restás la primera, a la segunda le restás la segunda y a la tercera le restás la tercera. ¿Cómo vas a multiplicar a un vector por un número? Bueno, igual que antes. A ese número que tengas lo vas a distribuir a cada componente. Vas a hacer ese número por la primera, ese número por la segunda y ese número por la tercera. Se le agrega la tercera, pero es lo mismo que antes. ¿Cómo vas a calcular el producto escalar entre dos vectores? Bueno, vas a hacer primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera y vas a sumar todo eso y te va a quedar un numerito.
¿Cómo vas a calcular el ángulo? Con la misma fórmula que antes. El ángulo entre dos vectores se calcula haciendo el producto escalar dividido el módulo de uno por el módulo del otro. ¿Cómo vas a calcular la proyección de un vector sobre otro? Con la misma fórmula que antes. ¿Sí? Lo único que vas a estar trabajando con 3 componentes, pero las fórmulas no cambian, son las mismas. O sea que todo lo que habíamos visto ahora es simplemente agregarle una componente más, pero las fórmulas y los métodos y lo que veníamos haciendo no cambia. Bueno. Nosotros vimos el producto escalar y dijimos que para calcular el producto escalar hacíamos primera por primera, segunda por segunda, ahora que tenemos 3, tercera por tercera, y Claro, es como sumábamos que te todo faltaba el eso. final y vos te Otra anotaste forma una de nueva, calcular un nuevo el cuatrimestre y producto es como que escalar se te es quedó hasta el haciendo final, esta porque estás cuentita, anotando otro que da cuatrimestre. Pero ¿para exactamente qué lo anotaste otro mismo. cuatrimestre, boludo? El módulo de un Pero vector por el módulo del otro por el sí, yo creo que se te coseno del olvidó eso. ángulo que Es como forman que los ya dos te vectores. contraponen esos Si dos uno hace cuatrimestres. esa Entonces, cuentita, este te queda otro cuatrimestre da nuevo, no tiene nada que ver con exactamente lo anterior. mismo que el producto escalar, que como lo veníamos calculando. O sea, Fíjense de finalmente hecho tenés que que de haber esta escrito igualdad que al tenemos parcial final, acá, viste que hay inscripciones a parcial. si uno agarra todo esto que está multiplicando Se que y lo pasa dividiendo, pero después el material me va a quedar esto, me va a quedar que el coseno de tita es u por b, esto que tenemos acá, dividido todo este numerito que está multiplicando acá, que es módulo de u por módulo de b. Bueno, ¿y esto qué era? La fórmula para calcular un ángulo. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, pero despejando al producto escalar. ¿Sí? Es otra forma de calcular el producto escalar equivalente. Lo que pasa es que para usar esta fórmula para calcular el producto escalar, necesitaríamos conocer quién es este ángulo. Y normalmente el ángulo entre dos vectores no solemos conocerlo. Pero es otra fórmula equivalente. Sí. ¿Se va a poder tener, profe, una hoja con fórmulas? ¿Sabe? No, ¿no? No se puede. Hay que acordarse esas fórmulas de memoria. Bueno, hasta recién veníamos trabajando con vectores en R2 y el único producto que habíamos visto hasta ahora entre vectores era el producto escalar. Bueno, hay otro producto que se puede calcular entre vectores que es el producto vectorial. Y el producto vectorial, vieron que cuando uno calcula el producto escalar me termina dando un escalar, un número. Porque haces la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera y te da un número. Nosotros hace un rato habíamos calculado uno que nos dio 3. Después calculamos otro que nos dio 0. Bueno, el producto vectorial va a ser otro tipo de producto que podemos hacer entre vectores, pero que en vez de darme un escalar, un número por resultado, me va a dar otro vector. ¿Sí? Yo voy a tener un vector u, un vector b, y cuando calcule el producto escalar entre u y b, lo que voy a obtener es otro vector perpendicular a los anteriores. O sea, un vector que forma un ángulo recto con el vector u y también forma un ángulo recto con el vector b. Es perpendicular a ambos vectores. Y este vector es el resultado del producto vectorial, que lo vamos a simbolizar con este piquito, producto vectorial entre u y b. Ese vector que resulta del producto vectorial es perpendicular tanto a uno como al otro. ¿Sí? Bueno, según cómo multiplique va a ser la orientación del vector. Por ejemplo, si yo hago el vector u por el vector b, en este orden, u por b, el vector que obtengo va para arriba. Si yo lo hago al revés, vector u por vector b,
en este orden, el vector que obtengo va para abajo. O sea, según cómo haga el producto vectorial, voy a obtener un vector en un sentido o el vector en el otro sentido, en el sentido contrario. Entonces, lo que sucede con esto es que el producto vectorial no da lo mismo hacerlo de una manera que de otra, porque me da dos vectores contrarios, ¿sí? O sea, el producto vectorial no es conmutativo, no da lo mismo hacerlo de una manera que de la otra. O ¿sí? sea, que estás anotado en dos materias. Hay que o sea, respetar el orden que se en me tres, pide. interacción algoritmos Bueno, y teoría de vamos a sistemas. calcular el Y producto creo que vos vectorial cuando entre te dos aplica, vectores. yo la tuve, Vamos era a boludo, porque calcular profesor un pelotudo ese, determinante. boludo, encima ya Ya igual sabemos se tiraba calcular mal, o sea, determinantes y lo y podemos se hacer por la perdía regla las de clases, Sarrus si llegaba tarde el queremos. profesor, se ponía En la re- primera fila del no sé si determinante iba vamos a tarde y poner lo los cayó en el aula, versores I, pero era J, uno, K. boludo. En la segunda fila del determinante vamos a poner las componentes del primer vector, del que esté primero. Y en la tercera fila vamos a poner las componentes del segundo vector. Calculando ese determinante, vamos a calcular el producto vectorial. ¿Sí? Bueno, estas son las propiedades, se las dejo para que las lean después. Me voy al ejemplo. ¿Sí? Vamos a calcular con estos dos vectores el producto vectorial en un sentido y en el otro. Así vemos que dan distinto. Vamos a hacer primero el producto vectorial U por B en ese orden. Para calcularlo vamos a hacer el determinante. En la primera fila ponemos I, J, K. En la segunda fila ponemos el vector U. En la tercera fila ponemos el vector B, ¿sí? En el orden en que aparece. Primero U, después B. Tenemos que sacar este determinante. Bueno, si queremos calcular este determinante con Sarrus, ¿qué teníamos que hacer? Se prolongan las dos primeras filas. Bien, la primera fila y la segunda fila la repito abajo. La primera fila es la de IJK, así que repetís esa fila. La segunda es la de 212, repetís esa fila. Vas a agarrar las diagonales que van hacia abajo, o la diagonal principal y sus dos paralelas, y te va a quedar I por 1 por 2, o sea 2I, 2 por 0 por K, o sea 0K, ni lo escribo, 5 por J por 2, 5 por 2, 10, así que quedan 10J. Eso me quedó de las diagonales descendentes o de la diagonal principal y sus dos paralelos. Ahora vas a agarrar la secundaria y sus dos paralelos. Esto se lo vas a restar a lo que tenías. Te queda 5 por 1 por K, 5K. Más I por 0 por 2, 0I. Chau, ni lo escribas. Más 2 por J por 2. 2 por 2, 4J. Bueno, esto lo tengo que resolver. Tengo 2I más 10J menos 5K menos 4J. Este menos me cambia los signos de todo lo que está adentro. Junto lo que pueda juntar. Acá puedo juntar la J con la J. Entonces me va a quedar 2I más 10 menos 4 me quedan más 6J menos 5K. Siempre trato de que quede ordenado. IJK. ¿Para qué? Para poder encontrar sus componentes. Sus componentes son 2, 6, menos 5. Bien, entonces yo tenía los vectores U y B. El vector U era el 2, 1, 2. El vector B era el 5, 0, 2. O sea, vamos a ponerlo en el GeoGebra. El primero era el... ¿Qué dije? ¿202? Sí. Bien, el primero era el 202. El segundo... ¿Alguien lo tiene anotado? 502. 502.
Ah, pero el primero no era 2, 0, 2, era 2, 1, 2, ¿no? Sí. Sí, El primero era 2, 1, 2, ahí va. Y el otro 5, 0, 2. Este 2, 1, 2. Ahí está. Esos son mis dos vectores, ¿sí? A este le vamos a poner el mismo. Ahí. Bueno, estos son los dos vectores con los que estoy trabajando, vector U y vector B. Yo lo que acabo de calcular es el producto vectorial y el producto vectorial me dio 2, 6 menos 5. Hice el producto vectorial U por B en ese orden. Este es el vector U, esperen que le voy a cambiar el nombre. Y este es el vector B. Ahí está. ¿Sí? Este es U. Este es B. Nosotros hicimos U por B en ese orden y nos dio 2, 6 menos 5. Dos, 6 menos 5. Hicimos el producto y ¿qué nos queda? Nos queda este vectorcito. Este vectorcito es el producto de los dos. Fíjense que es perpendicular a los dos. A ver cómo se puede ver mejor. Ahí me parece. ¿Sí? Tengo el vector U, el vector B, y este que encontré es perpendicular a los dos. O sea, forma ángulo recto con los dos. ¿Sí? Y queda para arriba. Ahora, si yo calculo al revés, y en vez de hacer U por B, hago B por U, lo que me va a pasar es que me va a quedar esto contrario. Si yo ahora hago el producto vectorial al revés y hago B por U, tengo que plantear también un determinante y JK. Voy a poner los vectores ordenados, primero B, después U. Fíjense que el determinante que voy a calcular es muy parecido al de antes, pero tiene las filas intercambiadas, la segunda con la tercera. Entonces el determinante va a dar con signo contrario. ¿Qué es lo que nos va a pasar acá? Repito primera fila, repito segunda fila. Agarro la diagonal principal y sus dos paralelas. Me va a quedar la primera 0. Chao, ni la escribo. Segunda, ¿Copias este aunque esté mal? no está mal. No, pensé que estaba mal. Sí, cópienlo, cópienlo. Bueno, la primera da 0. La segunda 5 por 1 por K va a dar 5K. La tercera 2 por J por 2, 2 por 2, 4J. A esto le vamos a restar las diagonales que van hacia arriba. La primera queda 2 por 0 por K. Chau, eso es 0, ni lo escribo. Voy con la siguiente. I por 1 por 2. 1 por 2, 2, queda con I. Más la tercera, 5 por J por 2, 10J. Resuelvo. 5K más 4J menos 2I menos 10J. ¿Sí? Distribuyo ese menos. Junto lo que se pueda juntar y ordeno. Escribo primero lo que tiene I, menos 2I. Después lo que tiene J, 4J menos 10J son menos 6J. Y por último lo que tiene K, 5K, positivo. O sea, en componentes este vector es el menos 2, menos 6, 5. Fíjense que es lo contrario, lo opuesto a lo que nos dio antes. Antes nos dio 2, 6, menos 5. Ahora que hicimos el producto vectorial al revés, nos da el vector opuesto, menos 2, menos 6, 5. Si yo esto ahora lo grafico, lo que voy a obtener es el vector que va exactamente en la dirección, en el sentido contrario, que va al revés del que tenía recién. ¿Sí? Yo grafico ahora este vector.
que es el -2, -6, 5, y es un vector que va totalmente opuesto al anterior. ¿Por qué? Porque cuando calculas el producto vectorial en el sentido contrario, vas a obtener un vector que es perpendicular a los dos que tenías, pero te va a quedar mirando para el otro lado, ¿sí? O sea, no es lo mismo calcular el producto vectorial U por B que hacer el producto vectorial B por U, ¿sí? Cambia el signo, cambia el sentido del vector. Entonces, producto escalar me da un escalar, me da un número. Producto vectorial me da un vector. ¿Qué vector? Un vector perpendicular al vector, a los vectores que tenía. Si multiplico en un orden da una cosa, si multiplico en el orden contrario da el vector contrario, el que va en el sentido opuesto. Entonces, a ver, vamos a hacer algunos ejercicios. Me dan estos vectores y me piden que haga estas cuentas. Siempre que sea posible. Sí, si es que esa cuenta la puedo resolver. Bueno, el vector A está dado con sus componentes, así que ese es genial. El vector A es el 1, 2, menos 1. El vector B, ¿cuáles serían los componentes? Uno, 1 y -1. Perfecto. Una I, una J, menos una acá. ¿Y el vector C? -1, 3 y 4. Perfecto. Menos una I, 3J, 4K. Bárbaro. Bueno, con eso tengo que hacer estas cuentas. ¿Sí? La primera me dice vector A, producto escalar. El producto escalar es el que vamos a simbolizar con un puntito por el vector 2B menos 3C. A ver, sin hacer cuentas, pensando en lo que nos va a quedar. Cuando hagas 2 por B, ¿te va a quedar un vector o un número? ¿Un número? Un vector. Un vector, ¿no? Al vector B lo duplicamos. Nos queda el doble del vector B, pero sigue siendo un vector. Esto va a dar un vector. 3 por C también va a dar un vector, ¿no? El triple del vector C. Queda un vector del triple de tamaño, digamos. Cuando hagas esta resta, vector menos vector, ¿qué te va a dar por resultado? Un vector. Y un vector solo. Vector solo. Vector menos vector te va a dar un vector. Bueno, este es el vector A. Cuando multipliques al vector A por el resultado de este paréntesis, que es otro vector, y hagas el producto escalar, ¿qué te va a dar por resultado final toda esta cuenta? ¿Un vector o un número? Un número. Un número. ¿Sí? Fíjense, no resolví nada, pero yo ya sé que toda la cuenta, como resultado final, me va a dar un número. Entonces ya me anticipo a qué tendrá que pasar. A ver, el que sigue, sin hacer la cuenta. Cuando haga el producto vectorial, este simbolito es para el producto vectorial. Cuando haga el producto vectorial entre el vector B y el vector C, ¿qué voy a obtener por resultado? Voy a hacer el producto vectorial. El producto vectorial es Te da un vector. vector. Esto me va a dar un vector. Ahora, cuando haga el producto escalar entre el vector A y el vector resultado del paréntesis, ahí sí me va a dar como resultado final un número. ¿Sí? Pero en principio me va a quedar un vector en el paréntesis del producto vectorial. Bueno, esto es como para que tengan una idea de que uno pueda anticiparse a qué le va a quedar. Bueno, voy con
El primero. No, voy a hacer el segundo, que tiene producto escalar y producto vectorial. Los otros se los dejo a ustedes. Vamos con el producto vectorial. Acá, como tengo paréntesis, primero se resuelve el paréntesis. O sea, primero tengo que hacer producto vectorial entre B y C. ¿El B que tenía? ¿El producto escalar y cuál era el otro? Vectorial. Bien, para hacer el producto vectorial entre B y C hacemos IJK, primera fila, segunda fila, el vector B. El vector B es el 1, 1, menos 1. Tercera fila, el vector C. El vector C es el menos 1, 3, 4. Bueno, tengo que hacer el producto vectorial entre estos dos. Bueno, para eso resuelvo ese determinante, que lo pueden hacer si quieren con regla de Sarrus. ¿Sí? Les voy a dar un minutito para que lo hagan ustedes y me cuentan cómo les queda. Profe, ¿el producto escalar es el producto de una multiplicación normal? El producto escalar es un producto entre vectores, pero que da un número. Y el producto vectorial es otro producto entre vectores, pero que da un vector. O sea, son dos productos distintos que se pueden hacer entre vectores. Claro, y en el escalar no importa como se dice, el orden de los No, vectores. el escalar no importa el orden. En el vectorial sí. Está bien. Para resolver este determinante, me imagino, agregaron primera y segunda fila. Y arrancaron con la diagonal principal y sus dos paralelas. Lo voy a ir escribiendo. Era 4i más 3k más una j. Bueno, una j puedo poner directamente j. A esto le van a restar lo que dan las otras diagonales. ¿Se puede poner igual la foto, profe? Porque yo pensé que no se ponía. Sí, se pone. No se pone cuando te da 0. Ah, Porque si te queda 0 por j es 0, ahí no lo escribís. Pero si te queda una j, sí, escribilo. ok, gracias. No, de nada. Bueno, acá queda menos 1 por 1 por k, menos k. Menos 1k. Y por 3 por menos 1, quedan menos 3i. 1 por j por 4, queda 4j. Como acá ninguna me quedó 0, las escribo todas. Bien, saco los paréntesis. Tengo 4i más 3k más una j. Menos menos me queda más k. Menos menos me queda más 3i. Y menos más me quedan menos 4j. Vea, 4i más 3i son 7i. Ordeno, i, j, k. Voy con j. Una j menos 4j son menos 3j. Y 3k
más 1K son 4K. O sea, me quedó el vectorcito 7 menos 3, 4. Este es este resultado. Producto vectorial entre B y C. 7 menos 3, 4. A esto lo tengo que multiplicar por el vector A. O sea, tengo que hacer el producto escalar entre A y el resultado que me quedó de esto. El resultado que me quedó acá es 7 menos 3, 4. El vector A era el que me daba el problema, el 1, 2, menos 1. Bueno, ahora con esto tenés que hacer el producto escalar, que el producto escalar era el producto que vimos al principio, el común, el más fácil, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. O sea, 1 por 7, 7, 2 por menos 3, menos 6, un menos 1 por 4, menos 4. Queda 7 menos 6 menos 4 y esto me da menos 3. Ese es el resultado que ya habíamos anticipado que iba a ser un número de la cuenta que me pedían resolver. Una pregunta. ¿El tercer número del vector A no era un menos 1? Sí. Porque... Menos 1. Digo, no, si me confundí, disculpe. Si era 1 positivo. No, no, era menos 1. Ok, gracias. Sí, sí. Era 1, 2, menos 1 el tercero. Bueno, seguimos. Hay algo que nos va a ser útil y tiene que ver con que cuando uno calcula el producto vectorial, el módulo del producto vectorial entre dos vectores me va a dar el área del paralelogramo que forman esos dos vectores entre sí. O sea, la idea sería esta. Tengo un vector U. Tengo un vector B. Bueno, yo podría pensar entre estos dos vectorcitos, si yo lo estiro y estiro, obtengo un paralelogramo, ¿no? Sería decir, bueno, este vector U lo proyecto acá arriba. A este vector B lo proyecto acá al costado. Lo que me queda es un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura de 4 lados que tiene dos lados paralelos, dos pares de lados paralelos, ¿sí? Este es paralelo con este y este es paralelo con este. Bueno, el área de ese paralelogramo va a ser el módulo del producto vectorial entre U y B en el orden que quieras, ¿sí? O sea, vas a sacar el producto vectorial entre U y B en el orden que tengas ganas y a ese vector que te queda le vas a calcular su módulo. Es lo mismo si usaste... ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo sobre lo de la O y B? El área del paralelogramo va a ser el módulo del producto vectorial entre U y B. ¿Sí? En el orden que quieras. Si haces el producto vectorial U por B en ese orden, vas a estar trabajando con este vector que va para arriba. Bueno, y si haces el producto vectorial B por U, al revés el orden, vas a trabajar con este vector que va para abajo, pero mide lo mismo. Así que no importa si trabajas con el que va para arriba o el que va para abajo. El tema es que a ese producto vectorial le saques su módulo.
¿Sí? Entonces, supongamos que estás trabajando con dos vectorcitos U y B. El vector U tiene componentes 2, 4, menos 1, y el vector B tiene componentes 3, 0, 1. Bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer? El producto vectorial. Si vos querés calcular el área del paralelogramo que forman, lo primero que vas a hacer es calcular el producto vectorial, en el orden que quieras. Yo voy a hacer U por B en ese orden. Vas a poner I, J, K. Vas a poner las componentes del primer vector, que para mí es el U, 2, 4, menos 1. Las componentes del otro, 3, 0, 1. Y vas a calcular ese determinante con regla de Sarrus o la regla de Laplace, la que quieras, da lo mismo. Cuando tenés ese determinante, que yo lo voy a sacar con una calculadora, ¿sí? Así me ahorro esas cuentitas. Vas a poner en la primera fila IJK. En la segunda vas a poner las componentes del primer vector, 2, 4, menos 1. Y en la otra vas a poner las componentes del segundo vector, 3, 0, 1. Vas a sacar ese determinante. Y el resultado, que me quedó menos 5J menos 12K más 4I, que ordenado sería, primero pongo la I, después pongo lo que tiene J y después pongo lo que tiene K. Este resultado, que equivale al vector 4 menos 5 menos 12, es el producto vectorial. Me dio un vector. Bueno, yo quiero el área del paralelogramo que forman. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a escribir cómo había quedado esto. Lo que voy a hacer es sacarle el módulo a ese producto vectorial. ¿Para qué? Para tener el área del paralelogramo. O sea, le voy a sacar el módulo a este vectorcito que me quedó. Primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Y ese módulo va a ser el área del paralelogramo. O sea, 16 más 25 más 144 queda ahí. 16 más 25 más 144. Esto da 169, 179, 185. Bueno, eso que seguro es un número irracional, es el área del paralelogramo que forman estos dos vectorcitos U y B. Nada más que eso. Hago el producto vectorial entre dos vectores y a eso le saco el módulo, ¿sí? Al producto vectorial le calculo su módulo. Bueno, ya casi estamos terminando, ¿eh? Nos queda un producto, el producto mixto. El producto mixto va a ser una mezcla entre el producto vectorial y el producto escalar. O sea, vas a hacer el producto vectorial entre dos y a eso lo vas a multiplicar en forma escalar por un tercer vector. O sea, vas a tener tres vectores. Tres vectores. U, B y W. Y lo que vas a hacer es, el primero, producto escalar, por los otros dos, en producto vectorial. Y es lo mismo si haces primero el producto vectorial y después el producto escalar. El tema es que mezcles. Con dos haces producto vectorial y con el tercero producto escalar.
¿Sí? Esa sería la idea. Entonces es una mezcla, ¿sí? Por eso producto mixto, entre escalar y vectorial, ¿sí? Es muy fácil calcular el producto mixto porque simplemente basta con sacar un determinante. Ah, bueno, acá no está, pensé que venía en una diapositiva siguiente. Alcanza con sacar un determinante, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero el producto mixto entre U, B y W, supongamos que el vector U es el 1, 2, 0. El vector B es el 0, menos 1, 3. Y el vector W es el 2, 1, 1. Bueno, ¿cómo hago el producto mixto entre estos tres? Que sería primero escalar, después vectorial o al revés. Vas a ubicarte a estos tres vectores en filas. El vector U, el vector B, en el orden en que estaban, ¿no? Vector U, vector B, vector W. ¿Y qué vas a hacer? Vas a sacar este determinante. El número que te quede va a ser el producto mixto. Fíjense que este producto mixto da un número, porque tenemos por un lado un producto vectorial que me da un vector, y cuando multiplico por el otro vector y saco el producto escalar, me queda resultado número. ¿Sí? O sea, me da un número. Y ese número es muy fácil calcularlo, se puede hacer directamente este determinante. Por supuesto que podría optar por el camino largo y hacer primero el producto vectorial, y cuando tengo el producto vectorial, calculo el producto escalar y voy a llegar al mismo número. ¿Sí? Obviamente que ahí es cuestión de lo que cada uno quiera, pero esta forma es más cortita. Entonces, si lo hago de esta forma, vamos a tener un determinante, yo lo voy a calcular acá. El primero era el 1, 2, 0. El segundo era el 0, menos 1, 3. 0, menos 1. Y el último era el 2, 1, 1. 2, 1, 1. Bien, el determinante nos da 8. Bueno, ese es el producto mixto, 8. Si hacíamos el producto vectorial y después producto escalar por U, nos iba a dar ese mismo 8. Acá estamos trabajando con tres vectores, con el vector U, con el vector B y con un tercer vector, vector W. Bueno, entre estos tres vectores podríamos pensar que se está formando un paralelepípedo. Paralelepípedo es un cuerpo, ¿sí? Ya no es un paralelogramo. Entre U y B solitos formaban un paralelogramo, que es este de acá. Bueno, ahora entre los tres juntos forman un paralelepípedo, o sea, forman un cuerpo geométrico. ¿Sí? Sería una cosa así. ¿Un qué? Un cuerpo geométrico. ¿Cómo se escribe? Paralelepípedo. Forman un paralelepípedo. Bueno, cuando uno calcula el producto mixto entre tres vectores, lo que está calculando es el volumen del paralelepípedo que forman esos tres vectorcitos. Bien. El Entonces, volumen. el paralelípedo sería técnicamente el cuadrado ese, ¿no? Claro, acá quedó como un cubito.
Sí, o sea, no siempre va a tener forma de cubo. A ver, déjame que busque, que acá tenía otras diapositivas para otra materia. ¿Cómo te fue ayer en el parcial? No, sí te escuchaba bien. Sí, no siempre va a ser una cajita tan bien formada, pero la idea sería que vas a tener un vector A, un vector B, un vector C, y entre los tres podemos pensar que formarían esa especie de cajita que no siempre queda justo un cubo perfecto. ¿Sí? Puede ser como una caja medio torcida, ¿sí? Pero en definitiva es un cuerpo geométrico donde todas las caras de ese cuerpo son paralelogramos, por eso se llama paralelepípedo. Sí, acá quizás este dibujito se ve mejor que el que yo hice recién. Bien. Entonces, un ejercicio me podría plantear calcular el volumen de un paralelepípedo, ¿sí? Podría ser de repente un ejercicio de este estilo, determinar el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores PQ, PR y PS. Bueno, quiero ver el volumen de la cajita que forman estos tres vectores, PQ, PR y PS. Obviamente, primero necesito saber quién es PQ, quién es PR y quién es PS. ¿Los conozco? Todavía no. Todavía no. Sé quién es el punto P, quién es el punto Q, quién es el punto R, quién es el punto S, pero no me están diciendo quiénes son estos vectores. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular estos tres vectores. ¿Sí? Les doy un minutito para que calculen los tres vectores. Una vez que tengamos los tres vectores, hay que calcular el producto mixto. ¿Sí? Mientras ustedes hacen eso, yo aprovecho un segundo, voy a hacer una cosa. Calculen las coordenadas del vector PQ, PR, PS. Cuando las tienen, si se animan, ya calculen el producto mixto. Si no, ahí en un segundo lo hacemos. Exceso de hiperglicemia, luego diabetes. Bueno, ahora veamos una retroalimentación positiva. Podemos observar que en este vaso sanguíneo hay una contracción debido a que la glucosa va a aumentar. Como aumenta la glucosa, los glóbulos rojos ya empiezan a ir de una manera más lenta. Entonces la oxigenación, si el cuerpo es poca, de tal manera que las células nerviosas no pueden cumplir su transmisión correctamente, provocando serios problemas en el organismo. Esto es una retroalimentación positiva cuando no es frenada, entonces el organismo se daña. En conclusión, la retroalimentación negativa es la más utilizada por el organismo, ya que nos ayuda a equilibrar el sistema. Mientras que la retroalimentación positiva también es buena, pero si no se frena, podemos ayudar hasta la muerte. Volumen y composición de los compartimentos del líquido corporal. Aquí también tenemos otra introducción. El medio externo también lo dijo Claude Bernard al final del siglo XIX, pero es representado por el líquido extracelular. Es el medio salino de un organismo con sus propiedades físico-químicas correspondientes. Bueno, vector PQ, ¿tienen las componentes ya? Es el líquido que rodea las células. Menos 1, 2 y 5. Menos 5, ¿no? Como todos sabemos, el 60% de la masa. A ver, pero...
Calculo el vector PQ. ¿Qué tengo que hacer? Sumar eje con eje. No, no se suma. ¿Qué se hacía? Extremo menos origen, ¿no? Claro, el vector PQ sería Q el extremo, P el origen. Se hace extremo menos origen. Q menos P. A mí me dio menos 5, 0, 5. Bárbaro. Menos 3 menos 2 me da menos 5. 1 menos 1 me da 0. 4 menos menos 1 me da 4 más 1, 5. Extremo menos origen. Lo mismo cuando quieren el PR. Tienen que hacer R menos P. Menos 1 menos 2. 0 menos 1. 2 menos menos 1. Y cuando quieren el PS, tienen que hacer S menos P. Para poder movilizarse, por así decirlo, y sobre todo las funciones que realiza la célula dentro del organismo. Esta es una imagen captada o interacción del celular. ¿Cómo les queda S menos P? Menos 5, menos 2, 6. Bárbaro. Hay Bueno, una duda. sí. Cuando hacemos el producto mixto, ¿cómo sabemos cuál valor es cuál? O sea, ¿cuál representa U, cuál representa B y W? Es lo mismo. A uno lo vas a multiplicar producto escalar por los otros dos. Y da igual el orden en que lo hagas. Perfecto, gracias. No, de nada. Lo que sí es importante es que todos los vectorcitos tengan origen en el mismo punto, para que queden de este estilo, como les mostraba recién. Para que queden 3 vectores que arrancan todos en el mismo puntito. Acá tendría P. Uno sería PQ, el otro sería PS, el otro sería PR. Pero la idea es todos empiezan en P. Eso es importante para que me forme esta cajita. Bueno, acá lo que vas a hacer es un determinante donde pones uno de tus vectores, otro de tus vectores. Yo los voy a poner en el orden en que decidí escribirlos. PQ, PR, PS. Si lo pones en otro orden no importa, porque vos querés el volumen del paralelepípedo y en definitiva el determinante, si yo intercambio filas, lo único que va a pasar es que me va a quedar otro signo, pero no es que me va a cambiar el volumen en sí. No, esto no quería. Quería acá, quería acá. Con este curso de fisiología. Esta es la primera clase. Vamos a sacar el determinante aquí. Nos quedó menos 5, 0, 5, ¿no? Ese era el primero. El segundo era menos 3, menos 1, 3. Menos 3, menos 1, 3. Y el último, menos 5, menos 2, 6. El determinante nos dio 5 positivos. Si yo hubiese hecho las cuentas en otro orden, o sea, hubiese puesto estos vectores en otro orden, capaz me daba menos 5, pero no es que iba a cambiar demasiado. O me daba 5 o me daba menos 5. Bueno, lo que tenés que tener presente es que un volumen tiene que ser un número positivo. O sea que si te quedó 5 está todo bien. Pero ponele que vos hacías este determinante y te quedaba menos 5. Bueno, el volumen sigue siendo 5. El volumen va a ser el módulo de ese resultado. O sea, el valor absoluto de ese resultado. Nunca va a ser un número negativo. ¿Está bien? Sí. ¿El látice de volumen siempre va a ser positivo? Siempre va a ser positivo. Si a vos haces este determinante y te queda menos 8... Bueno, el volumen no es menos 8, el volumen es 8. Si vos haces este determinante y te queda menos 100, el volumen es 100. Siempre positivo. Bueno, ¿qué me dirían si este volumen
nos hubiese quedado 0. Ya estamos por terminar, ya me quedé sin hojas. Sí, estamos por terminar. ¿Qué pasaría si este volumen me da 0? ¿Qué les parece que pasaría con esta cajita? Si el volumen... Un vector es nulo. O sea, En líneas generales vamos a tratar de que ninguno de los vectores sea nulo, porque si algún vector es nulo, seguro que nos da 0. Pero supongamos que son 3 vectores no nulos y me da 0 el volumen del paralelepípedo. no sé, ¿no hay caja? No hay cajita, o sea, la cajita no tiene altura. Están todos aplastados, ¿sí? Como es el caso acá. Tengo 3 vectores que los 3 están aplastados y no forman una caja. Si esos 3 vectores no forman una caja, o sea que están los 3 aplastados, se dice que los vectores son coplanares. Coplanares quiere decir que viven en un mismo plano. Acá los vectores que estamos usando son el 400, 230 y el 050. ¿Sí? Vamos a graficarlos a ver dónde quedarían. No sé, una consulta. Sí. Ahí recién en el ejercicio que hizo de sacar determinante, está PQ y un puntito ahí, el puntito. ¿PQ es un por? Sí, es el producto escalar. O sea, ¿cómo me lo puedo explicar de vuelta, por favor? Soy rápido, o sea, ¿cómo se hacía El eso? producto mixto siempre va a ser uno escalar y el otro vectorial. Ah, siempre. Es un mixto, o sea, es mezcla. Es una mezcla entre los dos, entre el escalar y el vectorial. En uno pones escalar y en el otro pones vectorial. Está bien, bien, gracias. No. ¿El orden importa? No importa. Lo que sí importa es que vos primero vas a resolver el producto vectorial y después le vas a hacer el producto escalar. Podríamos haberlo puesto así. PR, producto escalar PS, perdón, producto vectorial PS y después por el producto escalar de PQ. Hubiesen cambiado acá las filas, el orden de las filas, y el determinante me hubiese dado -5, pero bueno, o por ahí me daba 5 también porque intercambié 2 veces, pero digamos, no modifica el cálculo del volumen. Si es una operación que me están pidiendo que haga, me van a decir en qué orden quiere que la haga. ¿Sí? Por ejemplo, si me dice calcular el producto mixto entre U, B y W, ya me está dando el orden. Quiere U, B y W. Si me lo está pidiendo en ese orden, es así. Siempre primero el escalar, después el vectorial. Bueno, voy con esto último que estaba diciendo, que ya es lo último que voy a decir. Los vectores eran el U, el 400, el B es el 230. Perdón, 230. Y 050. 500. 050. Ah, perfecto, gracias. Y el otro es el 050. Bueno, estos 3 vectorcitos, ¿sí? Este no está y este vamos a ponerle el mismo color. Estos 3 vectorcitos, U, B y W, fíjense que están todos aplastaditos. Están todos en un mismo plano, ¿sí? ¿En qué plano están todos estos vectorcitos? Están en el plano
que quedaría acá en el piso. A ver, voy a poner así. Ahí está. Todos estos vectorcitos están en este plano que queda ahí como en el piso de estos ejes, ¿no? Pensando el eje X, el eje Y, el eje Z como las aristas de una habitación, ¿sí? Estos tres vectores son coplanares, entonces si yo llego a calcular el producto mixto entre estos tres, si yo hago el producto mixto entre los tres, hago el vector U, producto escalar por el producto vectorial entre B y W, el resultado me va a dar 0. ¿Por qué? Porque los tres viven en un mismo planito, ¿sí? Y eso pasa siempre que el producto mixto dé 0. Entonces, si ustedes llegan a calcular el producto mixto entre tres vectores y les da 0, es porque esos tres vectores son coplanares, viven en un mismo plano y en definitiva no terminan armando ninguna cajita, están aplastados, ¿sí? Entonces el volumen es 0 porque no hay volumen, no hay una cajita, no hay un cuerpo, está aplastado, ¿sí? Bueno, con esto pueden hacer todo lo que tiene que ver con la práctica parte 1. Bueno, entonces ya nos podemos ir. Sí. Adiós, profe. Ya puse presente allá, así que bueno. Genial. Adiós. Tengo una, Sí, Victoria. pero no es sobre este trabajo, es sobre el trabajo 2 de determinantes. Sí. En el punto 7 pide hallar los valores de X pertenecientes a los reales para los cuales se verifican las igualdades. Sí, seguramente haya que plantear, a ver, déjame que lo busque. Punto 7. Sí. Yo en el punto A y C no me salió porque hago Sarrus y me da un polinomio de grado 3. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero vas a ver que en el A te queda un polinomio de grado 3, pero podés sacar factor común X, ¿no? Ah, sí, ¿se puede? Ah, no me di cuenta en eso. Tengo que ver eso. Claro. A ver si me das un minuto, te lo... A ver si lo busco. ¿Vos tenés ahí el resultado que te dio? Igual no sé si está bien el resultado. O sea, me dio uno de grado 3, pero no sé si está bien. Porque lo hice varias veces porque yo pensé que estaba mal y en las varias veces me dio diferentes resultados. Entonces ahí me parece que ya metí mal. Pero el resultado que tengo acá es menos x al cubo menos x al cuadrado más 4x menos 2. Pero me parece que ese no está bien, me parece. Bueno, ¿vieron que yo les muestro que uso una calculadora de matrices? ¿Cuál es? La que yo uso es, ahí se las paso por el chat. Ah, bien. Mientras tanto me está... Esa es la que yo uso, ¿sí? Matrix Calc en la computadora, pero para el celular tienen 1.000.000 de aplicaciones que se pueden descargar. Creo que es Symbolab, no se puede usar en el examen. En el examen van a tener que usar sus conocimientos. Pero digo, mientras estoy estudiando, Victoria dice, bueno, yo no sé si me quedó bien. Bueno, fíjate si te quedó bien. Comprobalo con alguna aplicación. Puede ser esa calculadora para la computadora o puede ser otra. Entonces, ustedes acá, voy a mostrarles, tenían que calcular este determinante y querían que este determinante dé 0. Bueno, voy a calcular este determinante en esa calculadora para ver qué me queda, ¿sí? Denme un minutito que me lo voy a anotar acá en una hojita. Pero entonces, si no se usa la calculadora, se hace Sarrus y se puede hacer
el factor común. Claro. Ah, ok. Porque va a quedar un polinomio de grado 3. Igual si esto pasara en el examen, lo más probable es que les quede de grado 2, porque si no se hace muy largo. El examen, como les decía, va a durar entre 1 hora y media y 2 horas, ¿sí? Claro. Entonces no va a haber cosas demasiado difíciles de calcular. Pero bueno, acá la matriz era 2 menos x menos 3, 6. Eso es la primera fila. Segunda fila, 4, 1 más x, 1 más x acá, ahí va, menos 2. La última fila, 2 menos 1, 2 más x. Bien, este es el determinante. Calculo el determinante y me queda esto. ¿Te había quedado esto? No. O sea, en el principio sí, pero lo borré y pensando que estaba mal, así que sí, me quedó eso. En algún momento eso te quedó. Bueno, ese es el resultado del determinante. Ahora, como la consigna inicial decía calcular el valor de x para que se cumpla este determinante de 0, yo quiero que toda esta cuenta dé 0. Y para que toda esa cuenta dé 0, la x tiene que tomar algún valor que haga que el resultado de esa operación dé 0. Pero como en todo se repite la x, en el primer, en el segundo y en el tercer término, podemos sacar factor común x. Y nos va a quedar menos x cuadrado menos x más 6 multiplicado por x. Y para que un producto, para que una multiplicación dé resultado igual a 0, alguno de los que está multiplicando tiene que ser 0. O la primera vale 0, que tiene lógica, porque si esta x vale 0, queda menos 0, más 0, todo 0. O el resultado de esta cuadrática da 0. Y de ahí, resolvente, porque esta es una cuadrática, a vale menos 1, b vale menos 1 y c vale 6. Hacen resolvente y les queda. ¿Cuánto te dio? A mí yo todavía no la hice por eso, porque no podía hacerla por el grado del polinomio. Claro, bueno, me parece que te va a dar esto, 2 y menos 3. Igual por las dudas verificalo. Entonces las soluciones son 3, ¿sí? Pero sí, siempre fíjense, si les queda una cúbica, la compañera lo que la complicó fue que le quedaba esto al cubo y que ahí no se puede aplicar resolvente. Bueno, si les queda una cúbica, fíjense si no pueden sacar factor común x y eso hace que después quede una cuadrática. En la C sería lo mismo. En la C probablemente pase lo mismo, sí, no recuerdo ahora cuál era el resultado, pero estamos hablando, sí, del 7A. Bien. Y la última consulta, y ya no las molesto más, porque ya es re tarde encima. En el punto C del trabajo 3, ¿no? Sí. El último, en la anterior. Dice encontrar el conjunto solución de A por X igual B en cada caso. ¿Cómo sería eso? Porque ahí me perdí. Sí, perdón, estaba leyendo las preguntas del chat. Ahora te respondo. La calculadora científica, la común, sí la pueden usar para el examen sin problema. La semana que viene no va a ser totalmente de repaso. Sí podemos aprovechar un rato de la clase para repasar, pero tenemos que terminar de ver la unidad 4, aunque lo que vamos a ver la semana que viene, que es recta y plano, no entra en el primer parcial. Va a entrar en el segundo, pero igual lo tenemos que terminar de ver, porque si no, no vamos a llegar con los temas en el cuatrimestre. ¿Sí? Ahora sí, perdón, repetime cuál es el ejercicio. Sí, profe. Es el 6. Dice, encontrar el conjunto solución de A por X igual B en cada caso. Ahí ya me perdí en ese ejercicio, en el 6. Bien, este es del trabajo práctico 3, ¿no? Exactamente, sí. Como si fuera una línea horizontal que está separada por 0 y acá tiene los números que son positivos y para acá a la izquierda son los números negativos. Bien, yo voy a hacer ¿te da lo mismo el A o el B? El pH se mide a partir del 1. ¿Cómo?
¿Te da lo mismo que haga el ítem A o el ítem B? Sí, cualquiera de los dos está bien. Bueno, este ejercicio, que es del trabajo práctico 3, básicamente me está expresando al sistema en forma matricial. ¿Sí? Me dice A por X es igual a B. Bueno, mi matriz A es esta. 2, 3, yo voy a hacer el B. 2, 3, 5, 4, menos 1, 3, menos 6, 2, menos 4, multiplicado por X. X es la matriz de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas voy a tener en este ejercicio? 3. Porque tengo la fila para una incógnita, para la segunda y para la tercera, perdón, las columnas. Tengo 3 columnas. Entonces tengo 3 incógnitas, que las puedo llamar X1, X2, X3, o la puedo llamar X, Y, Z, como quiera. Y esto es igual a B. B era la columna de términos independientes, o sea, 0, 0, 0. Y si querés de acá, o lo dejás escrito en forma matricial y tratás de resolverlo por el método, no sé, de la matriz inversa, por ejemplo, o lo podés escribir en forma de ecuaciones. ¿Sí? Esta es la columna de la X, o sea, 2X. Esta es la columna de la Y, o sea, 4Y. Y esta es la de la Z, menos 6Z. Y esto es igual a ¿qué? Al primer valor que tengo acá, 0. Después escribo la otra ecuación. La otra ecuación va a ser 3X menos una Y más 2Z. Y esto es igual a 0 de vuelta. Porque este va a ser un sistema homogéneo. Va a darme todo 0 del otro lado del igual. Y la última, 5X más 3Y menos 4Z, también igual a 0. Y este es el sistema, digamos. Me lo está dando como para que yo lo escriba. ¿Se entiende? O sea que de ahí hago lo de Gauss-Jordan para el sistema homogéneo. Claro, de ahí lo podés resolver por el método que quieras. Si lo querés resolver por Gauss-Jordan, digamos. Pide encontrar el conjunto solución. Ahora podés usar el método que quieras. Kramer, si se puede. Gauss-Jordan, si se puede. Bueno, Gauss-Jordan siempre se puede. O el método de la matriz inversa, si se puede. Pero si vos ya te lo escribiste así, ¿te gusta Gauss-Jordan? Podés hacerlo porque no te pedía por ningún método en especial. Digamos, la complejidad de este ejercicio quizás estaba en cómo escribir el sistema, ¿no? Por ahí se te complicó. Claro, yo no entendía al principio cómo tenía que hacer por eso. Claro, tenías que escribir el sistema en forma matricial. Y una vez que lo tenés escrito en forma matricial, la matriz de coeficientes A por la matriz de incógnitas X igual a la matriz de términos independientes, recién ahí, si querés, lo escribís en forma de sistema con las ecuaciones, y ahí después lo resolvés como quieras, con el método que quieras. Bien, bien, mil gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, estamos todos cansados. Va, yo estoy cansada. Calculo que ustedes también. Así que, bueno, dejamos acá por hoy. La próxima, como dijimos, vamos a estar terminando de ver los temas de la unidad 4 que tienen que ver con recta y plano. No va a entrar para el primer parcial, pero sí lo vamos a ver porque entra para el segundo, ¿sí? Lo que quede de la clase que viene, seguramente eso que nos falta ver no es tan largo. Seguramente usemos la mitad de la clase para ver ese tema y la otra mitad para consultas, dudas, repaso de lo que quieran. Lo mismo a los que vayan presencial, ¿no? La clase presencial se va a manejar de la misma manera. A finales de esta semana les vamos a estar subiendo un examen viejo para que lo usen para practicar. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene o bueno, el día del examen, si el martes que viene van presencial. Bueno, profe, hasta luego.
Chao, nos vemos. Sí, re bonito, tiene una Hasta luego, profe. muy simpática. Chao, nos vemos. Debe ser sí, es re bonito, tiene un aire como re simpático, no sé, como que a mí me gusta reír. Che, pero ¿cómo que te baja? ¿Por qué? ¿Qué pasó, boludo? Sí, es re bonito, o sea, como que tiene ese aire re simpático eso, no sé. Che, pero ¿qué onda? ¿Por qué la vez que baja? ¿Qué fue lo que pasó? Quiere decir que siempre el pH de la sangre más bien está prácticamente cerca de neutro, pero no es neutro específicamente. Y es así. Ya el pH de la sangre varía